Hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. De nuevo, aquí estamos para ver otro tema de la clase de hermenéutica. Vamos a comenzar a, a la segunda parte del oía, que en este caso sería la interpretación, uno de los aspectos más importantes y donde nos vamos a llevar más tiempo y donde debemos de tener paciencia porque vamos a ver varias cosas y no tenemos todo el tiempo del mundo para ver todas esas cosas, pero es necesario comenzar. ¿Qué es la interpretación? Vamos a ver todo eso. ¿Cómo se hace una correcta interpretación bíblica? ¿Cuáles son los pasos para hacer una correcta interpretación bíblica? Aparte de la observación, hay otras cosas. Ahora sí, para a la hora de querer decir y de comunicar y darnos cuenta de lo que el Espíritu Santo quiso decir en los manuscritos originales y lo que tenemos en las escrituras. Es lo que vamos a estar viendo en la interpretación, eso y muchas otras cosas más también. Es necesario entonces comenzar. Hermanos, recuerden, mantengan sus tiempos devocionales, sean disciplinados en sus tiempos devocionales, mantengan sus cultos familiares, encuentren un tiempo. Miren, mucho de alguien así decía, y es que es verdadero. El entretenimiento va a atestiguar en contra de nosotros de que sí teníamos tiempo de orar, de que sí teníamos tiempo de leer la palabra del Señor, de que sí teníamos tiempo para ponernos con nuestra familia, un tiempo para estudiar las Escrituras. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar con una oración para poner ese tiempo en manos del Señor. Nuestro amado Dios, te damos gracias por ese tiempo que nos das en el cual podemos tener esta capacitación de hermenéutica, una de las ciencias bíblicas que ciertamente es compleja, pero necesaria para nuestra vida y es necesaria de igual manera para poder interpretar de una manera correcta la escritura. Pongo en tus manos a mis alumnos, mi Señor, que vayan comprendiendo lo que tú deseas de ellos y es la excelencia en la interpretación bíblica. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, vamos ahí a sus notas. La interpretación, página 9. Interpretación. Definición. Es la parte del proceso del estudio inductivo de estudio bíblico en la cual el estudiante aplica las normas preestablecidas para descifrar, aclarar o explicar objetivamente el significado de lo que se ha observado en el texto bíblico. Esto se hace con miras a descubrir el principio, verdad o doctrina eterna que emana de la Biblia, que se caracteriza por ser transferible a todo creyente de toda época y que se constituye como base o fundamento del paso posterior, que es la aplicación. Muy bien, hermanos, recuerde esto, ahí vamos a escarbar, vamos a sacar con base en todos los parámetros el texto e interpretarlo. Esto es lo que quiere decir el texto de la escritura. ¿Por qué es necesaria la interpretación del texto bíblico? Bueno, porque el texto bíblico está escrito en su mundo actual. No va a ser lo mismo encontrar el mundo del Génesis, el tiempo en el que se escribió, claro, y no va a ser lo mismo encontrar el mundo de Reyes, como no va a ser lo mismo encontrar el mundo de Daniel. No va a ser lo mismo. Tenemos que ir al mundo bíblico para saber por qué el Señor le dio ese mensaje a la persona y de esta manera hacer un puente hermenéutico y traer los principios, reglas o mandatos al mundo actual e interpretarlos. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Por qué, por ejemplo, las leyes civiles no están vigentes para nosotros el día de hoy? Con leyes civiles me estoy refiriendo a las leyes dietéticas, me estoy refiriendo a las leyes higiénicas, por ejemplo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no es que tenemos que salir aquí afuera en nuestro jardín, hacer del baño, cavar, hacer del baño y taparlo y ponerle una estaca? ¿Por qué no tenemos que hacer eso nosotros el día de hoy? ¿Por qué nosotros no estamos obligados a guardarnos de las leyes dietéticas? ¿Por qué podemos comer carne de puerco? Un ejemplo sencillo. ¿Por qué, hermanos, es que no estamos bajo las leyes retributivas de la Torah? ¿Por qué? ¿Por qué en el mundo bíblico? ¿Por qué? Es que tenemos que dar una respuesta a todo ello por medio de una sana y de una correcta
Interpretación, interpretación. ¿Por qué los hombres no nos dejamos la barba? Por ejemplo, y esta barba es un ejemplo de honor. ¿Por qué? ¿Por qué no nos cortamos la, solamente, por qué no les decimos a la iglesia que es pecado que se corten la parte del centro de la cabeza y se dejen solamente un circulito? ¿Por qué, hermanos? Eso es parte de la interpretación del mundo bíblico. Eso es parte del mundo bíblico y que nosotros debemos de interpretarlos por medio del puente hermenéutico para traer los principios o normas al mundo actual. Esto es muy importante, hermanos. La interpretación responde a por qué. ¿Cuál fue el sentido por el cual el Señor mandó las leyes, por ejemplo, ceremoniales? ¿Por qué ahora no traemos por ejemplo, una persona pudiente? ¿Por qué no llega con una vaca y me dice, vamos a dejar esto para el holocausto? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no traemos un becerrito, un chivo para la expiación? Esto es importante, hermanos, que sepamos hacerlo. Y es parte del puente hermenéutico. Es parte del puente hermenéutico. Muy bien. Es parte de todo esto que vamos a estar llevando. Es necesario, hermanos. Necesario que sepamos hacer una correcta interpretación de las escrituras para traer los principios, normas, reglas, doctrinas, verdades fundamentales al mundo actual. Tres principios básicos de la sana interpretación. Siempre se interpreta a la luz del contexto. ¿Qué contexto nos estamos refiriendo? Contexto histórico, contexto gramatical, contexto anterior, contexto posterior, contexto geográfico, contexto social, contexto político, etcétera, etcétera. Todo eso vamos a ver ahorita. ¿Qué más? La Biblia se interpreta a sí misma. ¿Qué más? Los pasajes oscuros se interpretan a la luz de los claros. La Biblia se interpreta a sí misma, hermanos. Hay un principio bíblico, creo que se los había dicho en la primera clase, el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo y el Nuevo está escondido en el Antiguo Testamento. Este es un concepto que decía muy constantemente San Agustín. ¿Qué más? Pasajes oscuros se interpretan a la luz de los claros. Hay algunos pasajes que no nos dan mucha luz. Por ejemplo, en el Credo de los Apóstoles se habla del descensus ad infernus. Entonces, ¿qué significa el descensus ad infernus? Ah, muy bien, esto lo encontramos en algunos pasajes de Primera de Pedro, lo encontramos en algunos pasajes de Efesios, pero ¿qué significa todo eso? Ah, bueno, entonces ella hace la interpretación de la Escritura y se da una respuesta a lo que significa el descenso ad infernus y por qué se puso en el Credo de los Apóstoles. Pasajes oscuros se interpretan a los dedos claros. Bueno, hay algunos pasajes que son complicados de interpretar, pero que el Nuevo Testamento nos da, por ejemplo, más luz en cuanto a ellos, o el Antiguo Testamento nos da más luz en cuanto al Nuevo Testamento nos está diciendo. ¿Cómo hacer la interpretación? Sugerencias prácticas. Siempre pida iluminación del Espíritu Santo. Hermanos, estamos manejando cosas sagradas. En este caso es la Biblia. Estamos manejando cosas sagradas y es necesario que el Señor ilumine nuestro entendimiento para hacer una correcta interpretación de las Escrituras. ¿Qué más? Tome todo el tiempo necesario para leer con cuidado, observar, meditar. Esa observación nos ayudará a la interpretación, que son los trabajos que hemos hecho previamente. Haga uso de herramientas necesarias para la interpretación, como un diccionario de la lengua española, un diccionario bíblico, eso es muy importante. Hermano, si no tiene un diccionario bíblico, consígase uno. Si tiene software bíblico, luego con software bíblico Eastword, qué bueno, gloria a Dios. Yo por ejemplo aquí tengo uno, es muy bueno este. La editorial es Certeza Unida y son grandes eruditos, F.F. Bruce, J.D. Douglas, Miller, Packer, Wiseman, etcétera, etcétera. Es muy bueno, diccionarios bíblicos. Consíganse una buena Biblia de estudio. Esta es una Matthew Henry, es buena. Puede tener también la MacArthur, la Biblia del Diario Vivir, puede tener la Biblia de la Reforma o Herencia Reformada. Consígase una interlineal también. Consígase los diccionarios morfológicos si tiene Eastword, etcétera, etcétera. Haga lo posible, hermanos, para tener las mayores herramientas para una correcta interpretación bíblica y obviamente entender mejor el significado de las palabras. También es bueno tener un diccionario teológico, eso es muy importante. No es lo mismo un diccionario bíblico
que un diccionario teológico. Un diccionario bíblico te va a dar las palabras, si tú vas a buscar una palabra, te va a dar el significado dentro de la Biblia. Puede ser que también lo uses contextualmente, pero los diccionarios teológicos te van a dar el lenguaje o la palabra, cómo se utilizaba desde Sócrates, Platón o Aristóteles en sus escritos, cómo se estuvieron escribiendo en sus escritos, cómo fue pasando por la literatura helénica, cómo llegó esta palabra a nuestro Nuevo Testamento, qué significado se le dio en el Nuevo Testamento, qué cambios o movimientos les dio el cristianismo a estas palabras, etcétera, etcétera. Esto es muy importante conocerlo. Así que hágase de las herramientas posibles y necesarias. Si no tiene Eastword, pídaselo por ahí. Yo sé que puede pedírmelo a mí con mucho gusto. Yo se lo hago llegar. Pero también estoy seguro que tal vez ya lo tengan porque ya llevaron más de un año de clases. No creo que esta sea del primer año. Bueno, no sé, no tengo el cronograma totalmente. Pero si ya llevaron un tiempo, ya tienen que haber tenido Eastword. Mínimo alguien se los pudo haber ahí facilitado, el Eastword. Si no, yo se los puedo pasar. Pídamelo nada más. Ponga especial atención al contexto, tanto al histórico-cultural como al del pasaje mismo. Preste mucha atención a los contextos. 4 aspectos de la sana interpretación bíblica: el aspecto histórico, el aspecto gramatical, el aspecto literario y el aspecto teológico. 4 aspectos. Algunos ponen más, algunos ponen menos, pero estos son los más utilizados. El día de hoy vamos a estar viendo el contexto histórico de la interpretación, así que acompáñenme ahí a sus Biblias, a sus notas, aspecto histórico de la interpretación. Vamos a leer el mensaje que está aquí, porque es importante el contexto histórico. Recuerda la historia de la mujer que no creía en la Biblia. Ese libro no es sino una sarta de mentiras imposibles de creer, respondió al que trató de evangelizarla. Escarbando en el asunto, el joven inquirió la razón de la protesta de la mujer. Ella explicó: ¿le parece que soy una mujer fácil de engañar? Nadie podrá convencerme de que el pueblo de Israel estuvo cargando el arca de Noé 40 años en el desierto. ¿Qué le respondería esta mujer? ¿Qué le respondería esta mujer? Aunque la respuesta parece evidente, lo cierto es que muchas veces la primera fuente de errores de interpretación se genera cuando el contexto histórico es pasado por alto. El primer gran reto del intérprete será, pues, el de conocer bien el tiempo, lugar, situación y medios en los cuales se dio el pasaje de estudio. Todos estos detalles son parte del paquete histórico, así que es necesario conocer los componentes históricos de nuestro libro, de nuestros textos. 6 son los componentes generales del aspecto histórico de la interpretación: la sociedad, las costumbres, o en este caso la cultura, la política, la geografía, el tiempo y la composición. Son importantes, importantísimos en el aspecto histórico de la interpretación. Muy bien, vamos a avanzar. Tenemos aquí la historia que le contamos ahorita. ¿Qué le respondería usted a esta mujer, hermano? ¿Qué le respondería? Sociedad, vamos allá a sus notas. Las relaciones humanas son parte integral de la vida en sociedad. Los israelitas, a través de su historia, tuvieron variaciones significativas de sus estructuras sociales. Para entender un pasaje donde las relaciones humanas están presentes, es necesario investigar un poco y no pensar que éstas eran igual a las centroamericanas urbanas de nuestra época. Claro que no son iguales, hermanos, obviamente no. Miren, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se puede ver un pueblo eminentemente agrícola, con una escasa clase media. La circuncisión marcaba un distintivo del pueblo del pacto. El trato a los extranjeros varió a través de las épocas. Una situación cultural. En el Nuevo Testamento nos encontramos con una cultura más amplia. Hay mucho comercio y arte. Aparecen numerosos partidos políticos religiosos como los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes, los publicanos.
quienes son un grupo que se menciona a cada rato. Y si no se estudian, muchos pasajes quedarán sin poderse comprender profundamente. Tenemos, por ejemplo, también la familia. En el Antiguo Testamento, patriarcal, la mujer sujeta al hombre, padre, hermano, esposo. Su honor era tener hijos, el de la mujer. Por eso la estéril era como una maldita. Hubo mujeres importantes en la historia de Israel: Sara, Miriam, Ruth, Esther y algunas infames como Jezabel o Atalía. En el Antiguo Testamento, la mujer tenía acceso al templo, al igual que los hombres. Esto es importante, muy importante. Tan solo estamos hablando del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, las cosas cambiaron para la mujer, porque la mujer llegó a ser discriminada en el templo, la sinagoga y la familia. Por ejemplo, sinagoga, ¿qué es eso? Una sinagoga. Es parte del contexto histórico post-exílico de Israel. Una mujer era igual que un esclavo o que un niño. Dos refranes ilustran bien este cuadro. Alguien dijo en algún momento: dichoso es aquel cuyos hijos son varones, desdichado aquel cuyas hijas son mujeres. Muy misógino el comentario, ¿verdad? O por ejemplo otro: te alabo porque no me hiciste pagano, porque no me hiciste mujer y porque no me hiciste analfabeto. Algo que los judíos decían muy constantemente. Ahora usted puede ver, por ejemplo, esta visión del Nuevo Testamento de la sociedad de ese momento con lo que hizo el Señor Jesucristo con las mujeres. El Señor Jesucristo vino a romper paradigmas totales y completos cuando vino aquí a la tierra. Entonces, si usted es mujer y me está escuchando, tome a Jesucristo como su gran defensor en cuanto a sus derechos femeninos. Estos y otros aspectos sociales habrán de considerarse al interpretar las escrituras. Esto es muy importante, hermano, muy, muy importante. Por ejemplo, ¿por qué en Santiago 2:2 y 2 y 3 dice así? Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué se le daba una mayor eminencia a los ricos y una a los pobres, una menor a los pobres? ¿Qué pasó? Es necesario investigar el contexto social. Por ejemplo, 3.1: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Otro aspecto a considerar: maestros dentro de la iglesia. Parece que había maestros. Entonces, ¿qué estaba queriendo decirles Santiago? Esto, hermanos, es una mina de oro, hablando de la cultura. Los libros de usos y costumbres de tierras bíblicas, así como los aportes arqueológicos, permiten una mayor comprensión de diversos pasajes, que a no ser por estas ayudas quedarían ocultos a nuestra comprensión. Por ejemplo, usted, hermanos, si usted tiene el tiempo, ahí en Eastword puede instalar, tal vez lo puede encontrar en el paquete de mapas, va a encontrar uno que se llama Usos y Costumbres de Tierras Bíblicas. Haga lo posible para instalarlo. Usted puede encontrar un manual que se llama Manual Bíblico de Unger, Merrill Unger. Si puede tener la oportunidad de comprarlo, no sé si está en Eastword, cómprelo porque es arqueológico. Merrill Unger, arqueológico, muy buenos estudios arqueológicos. Hay también una página hay varias páginas en internet, una se llama Indubiblia, hay otra que se llama Mapas de Tierras Bíblicas, si mal no recuerdo. Es bueno también para la arqueología. Y esto es muchísimo mejor para nuestra comprensión. Ejemplos: Gedeón sacude trigo en el lagar, donde se prensaba una uva. Sansón fue castigado a moler en la cárcel, como mujer, por ejemplo. El redentor de Ruth. ¿Qué es eso de la costumbre del pariente redentor? Es bueno conocerlo. Esto es parte de la cultura. ¿Qué más? ¿Qué más? Costumbres alimenticias: que comían, que vestían, dónde vivían, cuándo eran sus festividades. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuándo eran sus festividades, cuándo tenían que hacer las fiestas, por qué tenían que subir a Jerusalén, qué hacían mientras subían a Jerusalén. Leyes civiles de nacimiento, bodas, de fusiones. Por ejemplo, estábamos ahí las lloronas pagadas, etcétera. Todos sabían cuando alguien se moría en tiempos de tierras bíblicas porque era un llorar muy grande.
pero había personas que pagaban por lloronas para hacer mayor el escándalo y supieran que había muerto alguien. Por ejemplo, aquí tenemos, no están en sus notas, pero tenemos las casas de un solo cuarto. Por lo general eran para las casas de personas que no tenían mucho dinero. Su, su casa pues era de adobe, tenían algún burrito, alguna entrada, pero su techo en lo particular era de paja, de paja. Tal vez este era el tipo de techo, por ejemplo, cuando usted recordará en los primeros capítulos de Marcos que unos amigos llegaron y llevaron a uno de sus amigos y lo pusieron por sobre el techo. Lo más seguro es que era de paja, le quitaron rápido el techo y bajaron al amigo para que Jesús lo sanara. Tenemos, por ejemplo, casas de los ricos. Las casas de los ricos eran más o menos así. Ya tenían piedra en vez de adobe, ya tenían pues una mejor casita, como podemos decir. Estos tenían una particularidad de que en la parte de afuera tenían un pozo para agua, ya sea para captar agua, porque ahí había agua adentro. Usted recordará, por ejemplo, la historia de David y Betsabé, y su esposo Urias. Lo más seguro es que pues Urias, al ser una persona importante dentro del ejército, tenía una de este tipo de casas, una casa mejor, una mejor casa que la otra de paja. Eh, entonces, pues esto estaba todo amurallado, las mujeres y los hombres se bañaban ahí donde está el patio oriental y se bañaban ahí en esa parte, se echaban agua y todo eso. Entonces por eso fue que David alcanzó a ver a Betsabe mientras estaba bañando. Obviamente alcanzaba a ver a más personas bañándose, pero la cuestión ahí es que se quedó viendo. Entonces ahí estuvo el pecado de David. Pero vean, por ejemplo, el tipo de casa en donde estaba. ¿Qué más tenemos? Las situaciones religiosas, los tipos de sacrificios, los ritos de la ley, los días solemnes y los días de fiesta, las comidas y oficios sagrados, las fechas especiales, las tradiciones y leyes, las cuestiones religiosas, los ritos de la ley. Es muy importante que se vaya familiarizando con todo esto, sobre todo cuando vamos a interpretar Antiguo Testamento, cuando vamos a interpretar prácticamente toda la dispensación de la ley o el pacto de la ley, dependiendo cómo lo quiera ver. Cuando vamos a interpretar todos estos asuntos, es necesario que traigamos a nuestro bagaje académico las cuestiones de su época. ¿Qué más, hermanos? Bueno, es necesario ver la cuestión política. No va a ser lo mismo ver la cuestión política en el Pentateuco o en los Reyes, como no va a ser lo mismo ver la cuestión política después del exilio, como no va a ser lo mismo ver la cuestión política en el tiempo intertestamentario, no va a ser lo mismo ver la cuestión política en los tiempos de Jesús, ni tampoco va a ser lo mismo ver la cuestión política en el tiempo del Apocalipsis, aunque es parecida, pero no va a ser lo mismo. Israel estuvo bajo constante amenaza de otras naciones a través de su historia. Por ello es importante estudiar los reinos e imperios dominantes del tiempo. Así también el sistema de gobierno de ciudades-reinos a la llegada a Palestina. En el Nuevo Testamento hay que entender la presencia de Roma y sus implicaciones políticas para la diseminación del Evangelio y para entender el problemático contexto en que vivió Jesús. Importantísimo. Por ejemplo, tenemos potencias mundiales de aquellos tiempos, Egipto, te recordará el Éxodo como estuvieron en Egipto. Tenemos el Imperio Sirio, usted esto lo va a encontrar en los Reyes, por ejemplo, y el Imperio Sirio, y tenemos el Imperio Asirio también, lo va a encontrar mucho en el contexto de los Reyes, todo esto, cómo querían anexarse los imperios. De hecho, el Imperio Asirio llegó en el 722 a.C. al Reino del Norte. Por ejemplo, el Reino del Norte, el Reino del Sur, es importante conocer qué es eso. El Imperio Babilónico, cómo llegó en el 586 más o menos al Imperio del Sur, se los exportó. Pero algo muy importante, el Imperio Asirio mezclaba las culturas, pero Babilonia no mezclaba las culturas. Tenemos al Imperio Medo-Persa, el tiempo ya de Nehemías, tiempo de el tiempo de Esther, por ejemplo, el tiempo de, se me está olvidando el escritor, el escriba, el sacerdote Esdras,
Esdras, Nehemías, Esther, por ejemplo, algo muy importante que fue en el tiempo medo-persa. Imperio griego, ya tenemos ahí a Daniel en el imperio griego y también en el imperio medo-persa. No tanto en el imperio griego a Daniel, más en el Babilonia medo-persa, pero lo más seguro es que alcanzó un poquito del imperio griego. Sin embargo, ahí en el imperio griego, déjeme revisar un poco a quién le tocó. Ya casi no le tocó en historias bíblicas no les tocó a nadie, pero en libros apócrifos alcanzamos a tener las rebeliones de los macabeos, por ejemplo. Es bueno estudiar las rebeliones de los macabeos para que nos dé un poco de contexto al Nuevo Testamento, que es cuando estaba Roma ya de, de gobernando la región de Palestina. Los matrimonios de Salomón, por ejemplo, ¿por qué tantos matrimonios de Salomón? El trabajo de Nehemías o Daniel, el proceso de la ejecución de Jesús o el proceso judicial de Pablo. Geografía, hermanos, ¿qué les puedo decir? Son importantísimo entender la geografía para entender los pasajes de la escritura, las variaciones de altura, de clima, épocas lluviosas, de secas, temperaturas, um, orografía, flora y fauna, todo esto es importante. Por ejemplo, aquí tenemos un poco de geografía. Tenemos aquí a Betania, tenemos a Jerusalén, este es de Juan 11. Betania, Jerusalén estaban muy cerca cuando el Señor dio su entrada triunfal, entró a su entrada triunfal. Estaban muy cerca en realidad. Tenemos Jerusalén en la época de Jesús. Podemos ver mucho de esto en la última semana donde estuvo Jesús antes de su crucifixión. Antes de su crucifixión, más que otra cosa. El ministerio de Jesús, por ejemplo, tenemos aquí Jerusalén, la región de Judea, perdón, la región de Samaria, aquí tenemos la región de Judea, región de Samaria, la región de Galilea, está en la parte de arriba, toda esta parte de aquí, regiones de Decápolis, Berea, Perea, también está por aquí, eso es importante reconocerlo, como si alcanzan a ver, déjeme le pongo, aquí está, ustedes pueden ver Judea, acá pueden ver Samaria, acá está la región de Galilea, Berea y Jordán. No es la Berea de Hechos, eso es importante. Decápolis, por ejemplo, aquí usted va a ver una parte importante. Gadara, donde estaba el endemoniado gadareno. Pero, por ejemplo, acá va a encontrar Tiro, Fenicia, Corazín, Cesarea, que son importantes, ¿verdad? No sé si recuerda todo esto en el tiempo de Jesús. Todo esto lo va a encontrar en el tiempo de Jesús, ¿ok? Muy bien. Es importante que lo recuerde, porque es de esa forma en que podemos ver. Por ejemplo, aquí está el mar de Galilea. Tal vez usted diga, está chiquito el mar de Galilea, yo me lo imaginaba más grandecito, pero miren, aquí está, mar de Galilea. Aquí va a encontrar varias de las cosas, varias de las historias de Jesús. Muy bien, vamos al siguiente punto. A la siguiente lámina, perdón. Jonás, por ejemplo, es importante conocer la geografía para que nos demos cuenta qué estaba pasando con Jonás. Dice Jonás 2:10 y 3:1. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Usted recordará todo esto. 3:1. El Señor habló por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, a una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. Oye, ¿dónde está Jerusalén? ¿Dónde está Tarsis? ¿Dónde lo tiró el pez? ¿Y dónde está Nínive? Es importante conocer entonces la geografía. La geografía. Aquí tengo un poco de geografía. Aquí tenemos a Jope. ¿Sabe usted dónde es Tarsis, hermano? Bueno, Tarsis es España. Por ejemplo, aquí me parece que tenemos a Italia en esta parte y a España lo tenemos por acá. Entonces imagínese usted, vámonos hasta España, está por acá, Tarsis. Pues sí, es mucho, quería irse. Aquí tenemos la isla de Chipre. ¿Y Nínive dónde anda? Nínive anda hasta acá. Entonces, ¿dónde lo escupió el pez? Pues allá se andaba yendo y aquí tenemos un tramo. Aquí es donde fue la tormenta. Aquí fue donde fue la tormenta y a Jonás lo sacaron.
de la tormenta. Ay, pues aquí se lo tragó el pez, por acá, y me lo sacaron por aquí. Otra vez me lo sacaron más para acá. ¿Cuánto tiempo ha de haber tardado hasta llegar a Nínive? ¿Cuánto le calcula? ¿Cuánto le calcula? ¿Un mes, mes y medio más o menos? Más o menos para llegar hasta allá. Es importante esto, conocer la... Por eso es importante conocer la geografía, hermanos. Es importantísimo conocer la geografía de tierras bíblicas para poder ser más certeros en nuestra interpretación. Vamos más adelante. Oh, pues, obviamente el tiempo. ¿Cuándo se escribió mi pasaje? ¿Cuándo se escribió? Entonces vamos a determinar cuándo sucedió un evento o en el que un relato de la escritura tomó un lugar. Nos liberará de un error común llamado anacronismo. Este error consiste en ubicar un personaje, evento, verdad o suceso fuera del marco real en el que sucedió. Por ejemplo, ¿fue la ofrenda de Caín rechazada por ser vegetal y la de Abel aceptada por ser animal? He escuchado muchas veces esta interpretación de que, pues a Caín el Señor rechazó porque llevó vegetales y no llevó animales, como el Señor había estipulado para los sacrificios. ¿Será esto verdad? ¿Será esto cierto? ¿Qué nos dice, por ejemplo, Génesis 4? ¿Qué nos dice en Levítico 2? ¿Qué nos dice Salmo 51? En donde literalmente se podían llevar vegetales. Entonces, ¿por qué rechazó? Si no fue por eso, porque el Señor rechazó la ofrenda de Caín. Por su corazón, hermanos, por su corazón y sus motivaciones dentro. Por eso lo rechazó. ¿Con quién se casó Caín si no estaba poblada la tierra? Y si se casó con una hermana, ¿no era eso prohibido en Levítico 18:9? Un anacronismo, anacronismo. Levítico 18:9 se dio muchos años más adelante que lo que tenemos aquí. ¿Se podía adorar a Dios en varios lugares o solamente en uno? La pregunta es, ¿cuándo? ¿Quiénes eran los únicos autorizados para ofrecer sacrificios? Y esto es muy importante, porque no son lo mismo las sinagogas que el templo, ni tampoco es lo mismo el templo de Jesús que el templo de Salomón, no es lo mismo. Y eso es importante ir recordando y ir haciendo el estudio bíblico. ¿Qué más? Por ejemplo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿A qué se refiere prueba en este contexto? Porque no se va a referir lo mismo prueba en este contexto que en 1 de Pedro 1:7, cuando el Señor prueba la fe por fuego. No es lo mismo, no son las mismas pruebas. ¿Cuáles son estas pruebas entonces? ¿Qué más? Es importante la composición. En este caso, las circunstancias particulares del escrito, las circunstancias del autor, de los destinatarios y la ocasión o propósito del escrito. Debe usted considerar antes de interpretar. También investigue desde dónde se escribió, cómo se escribió y cuándo escribió cada pasaje. Esto es importante. Por ejemplo, las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo no las escribió al mismo tiempo. Por ejemplo, segunda carta a Timoteo no la escribió al mismo tiempo que Gálatas. Gálatas es la primera carta escrita por Pablo y se escribió más o menos en el año 50 o 51. Segunda carta a Timoteo la escribió casi 10 años después, en el año... No, más de 10 años después, en el año 64 después de Cristo. Hay una diferencia enorme. Gálatas no lo escribió con la misma motivación que escribió segunda carta a Timoteo, por ejemplo. Gálatas la escribió de una sentada todo, los 6 capítulos, si mal no recuerdo, los escribió de una sentada todo Gálatas, porque estaba molesto por lo que había pasado con los judaizantes. Sin embargo, segunda carta a Timoteo la escribió con detenimiento. Se puede ver a un Pablo como sufriendo, un Pablo que expresa su sentir, su sentimiento, porque ya estoy puesto para ser sacrificado, he peleado la buena batalla, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? No son las mismas cosas. Es bueno considerar el tiempo y las circunstancias particulares del escritor. ¿Quién es el autor? ¿De dónde el autor? ¿Desde dónde se escribió? ¿Cuál es el propósito del libro? Ahí también podríamos ver aparentes contradicciones históricas o cronológicas.
Toda aparente contradicción histórica cronológica de la Biblia se resuelve si se realiza un estudio más profundo y científico. Por ejemplo, lea los dos relatos de la muerte de Saúl y ofrezca una explicación posible ante la aparente contradicción. ¿Cuál es la explicación verdadera? Es importante porque aquí encontramos dos aparentes contradicciones históricas o cronológicas. Pero ustedes van a encontrar que alguien estaba mintiendo por ahí. Alguien estaba echándose unas mentiras para congraciarse con David y resulta que David no se congració con esa persona. Por ejemplo, una pregunta muy particular de nuestro libro de estudio. ¿Por qué se llama Santiago? Sí, el pasaje literalmente comienza Jacobos Theu kai Curios Jesu Christu Dulos. ¿Por qué se llama Santiago si el pasaje comienza Jacobos? Jacobo en español. ¿Por qué nuestra Biblia, por qué se llama Santiago y no Jacobo? Hay que estudiar, hermanos. Entonces aquí tenemos nuestras prácticas de esta semana. Número 1. Investigar el contexto histórico de Santiago. Es necesario investigar el contexto histórico de Santiago. ¿Qué vamos a encontrar en el contexto histórico de Santiago? Vamos a ver sociedad, cultura, política, geografía, el tiempo y composición. Hermanos, van a tener 6 tareas. 6 tareas. Van a revisarme la sociedad del tiempo. Para eso más o menos pues, busquen la fecha en la que se escribió. Es necesario que vean qué elementos había en este año. Yo conozco el año, pero es necesario que ustedes lo busquen. Y conozco también la posición de esta carta, la carta de Santiago. Entonces yo quiero encontrar los elementos de la sociedad en su primer tarea. Su segunda tarea, cuestiones culturales. Quiero encontrar allí cuestiones alimenticias, de vestidos, de vivienda, cuestiones religiosos, qué proceso estaban llevando estos cristianos, cuestiones políticas, quién era el gobierno dominante del tiempo de Santiago, cuestiones geográficas, esto es importantísimo, hermanos. Cuestiones geográficas, a quiénes fue enviado, desde dónde se escribió. Quiero ver ahí, hermanos, esas cuestiones geográficas. Ya que ustedes tengan el tiempo de composición, van a saber quiénes son a quien Jacobo está enviando esta carta. El tiempo en el que se escribió. Necesito ver ahí mismo, hermanos. ¿Qué tiempo se escribió? Obviamente el tiempo, en qué año se escribió, qué había en ese tiempo. Y la composición. ¿Por qué circunstancias? ¿Por qué escribió Santiago lo que escribió? ¿Cuál es la ocasión o el propósito de estos escritos? ¿Dónde puede encontrar esta información? Biblias de estudio, diccionarios, no teológicos, pero sí diccionarios bíblicos. Usted ponga ahí Santiago, busque Santiago y va a encontrar las diferentes informaciones que necesita. También en la Biblia. Entonces esto es importante que usted lo investigue, hermano. ¿Sí? Todo esto, aquí tienen en sus notas las características de cada uno. Entonces, hermanos, recuerden enviarme sus tareas de esta manera. Práctica 1, título de la tarea, y ahí pone contexto histórico. Contexto histórico, tarea 1, sociedad. Contexto histórico, tarea 2, cultura. Contexto histórico, tarea 3, política. Contexto histórico, tarea 5, el tiempo. 4. Tarea 4, geografía. Tarea 5, el tiempo. Tarea 6, composición. ¿Sí? Investiguen lo máximo que puedan, Esto es importantísimo que lo investiguen. Me lo escriben, por favor, puede ser a computadora o hecha a mano, mandándome fotos, claro está, a mi correo. Si lo hacen a computadora, por favor, justifíquenlo, control J, justificado, Arial 12 y con un espaciado de normal, 1.5. Un espaciado normal 1.5 o 2 está bien, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, aquí le dejamos con nuestra primer parte de la interpretación.
la introducción y el aspecto histórico. Tenemos que seguir avanzando en el aspecto gramatical. Vamos a ver la primera parte del aspecto gramatical la siguiente clase. Dios les bendiga en gran manera.